Bienvenidos. Vamos a ponernos delante de Dios e invocar la luz del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre Saúl, que va a compartir con nosotros este momento de reflexión, para que el Señor, a través de su palabra y a través del instrumento de Saúl, pues nos anime, nos instruya a través de su enseñanza, y que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a la acción de tu Espíritu, para que, haciendo el bien, gustemos de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Saúl, bienvenido. Gracias por aceptar compartirnos mucho de lo que Dios te ha dado. Y pues te escuchamos ansiosos, deseosos. Pueden sentarse. Muy bien, amados hermanos, un gusto estar aquí con ustedes, compartirles. El día de hoy hay un tema concretamente que es Pentecostés hoy. Va a ser el título que le pusimos al tema. Y hablar de Pentecostés hoy, de todo este derramamiento del Espíritu Santo desde la fundación de la Iglesia Católica. Recordemos que Pentecostés en la Sagrada Escritura, en la época de Jesús resucitó en Semana Santa, se acordarán, y después pasó este tiempo de Pascua que estamos viendo en la Iglesia Católica. Tuvo 40 días en que Jesús se apareció a los apóstoles. La carta de San Pablo a los Corintios dice que había más de 500 testigos que vieron a Jesús vivo, resucitado, y al 40º día después de la resurrección ascendió al cielo, ¿sí? Y antes de subir al cielo le dio unas instrucciones a los apóstoles que le voy a leer ahorita. Y 9 días después de un alba, 10 días después, el día 50º, de viene la palabra Pentecostés, así como el pentágono tiene de 5 lados una figura geométrica. Esta fiesta de Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Pentecostés es una fiesta muy importante en la Iglesia Católica, hermanos, porque diríamos que es la fecha, el nacimiento oficial visible de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nace en Pentecostés. Antes de ese Pentecostés, pues estaba la comunidad discipular. Entonces, pero Jesús quiso que esta iglesia se suscitara a raíz de Pentecostés, porque en el derramamiento del Espíritu Santo del día 50º, 3,000 convertidos, 3,000 bautizados. Y ahí nace de una manera masiva lo que es la Iglesia Católica. Para el año 2033 ya estamos viendo un año jubilar. 2000 años de la redención, 2000 años de la institución del sacerdocio, 2000 años de la institución de la Eucaristía, 2000 años del nacimiento de la iglesia, de este Pentecostés, dentro de esta visión de iglesia católica cristiana que estamos hablando en la Sagrada Escritura, ¿de acuerdo? Entonces es un tiempo bien especial. Aunque ciertamente esta fiesta de Pentecostés es una fiesta desde el Antiguo Testamento, tenía ya en la época de Jesús dos grandes acepciones. Era la fiesta de las cosechas, de las primeras cosechas que se ofrecían al Señor. Y la segunda intención era como la fiesta de la celebración donde Dios les había entregado la ley de Dios a Moisés, 50 días después de la salida de Egipto, en el monte del Horeb. Entonces ahí estamos hablando que también Pentecostés es la celebración de que Dios entrega esta alianza, que la pacta con Moisés, de liberación de la esclavitud de Egipto, que Él quiere que pasemos la Pascua. De ahí viene la fiesta de la Pascua precisamente, la Pascua del Pashá, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso por el Mar Rojo en aquella persecución. La Pascua es una fiesta que a partir de Moisés, de la liberación de los egipcios, todos los años se estuvo celebrando hasta el día de hoy, diríamos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Es la fiesta de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entendemos que para nuestro tiempo, también la Pascua es el tiempo de que Dios viene a liberarnos de la esclavitud
no de un pueblo que nos tiene sometidos, sino la liberación de la esclavitud del pecado, a la libertad de los hijos de Dios, puesto que para ser libres nos liberó Jesús, dice la carta de San Pablo, los Gálatas capítulo 5. Es importante saber que la Pascua es la fiesta de la redención, de la liberación. Dios quiere que seamos libres. Por eso es bien importante la Pascua, que es la fiesta central del cristianismo, donde está el triduo pascual, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. A partir de ahí, 40 días para atrás le llamamos Cuaresma, 50 días para adelante le llamamos Pascua. La Pascua se acaba el día de mañana. ¿Sí? El lunes ya es tiempo ordinario, el mañana, y hoy estamos en las vísperas de Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Es una fiesta bien importante. De hecho, el día de la Ascensión del Señor, que a nosotros aquí en nuestro país la celebramos el domingo pasado, pero si somos matemáticos literales a los tiempos, fue hace 2 jueves, el día 40, ¿sí? Donde en Europa, por ejemplo, la liturgia se celebra ese jueves de la Ascensión del Señor. El día jueves de la Ascensión del Señor, el Papa Francisco sacó un documento, una bula, para anunciar un año jubilar. Que el próximo año 2025 es año jubilar, estamos celebrando los 2025 años de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces cada 25 años la iglesia hace un jubileo. Y estamos en este jubileo que el próximo año, a partir de diciembre de este año, inicia y se acaba por allá en enero de 2026. Todo el año 2025 es un jubileo de la esperanza. Una esperanza que no defrauda, dice, así empieza el Papa haciendo alusión a Romanos 5:5. Esta fe que no defrauda y no defrauda, si leemos el versículo completo de Romanos 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Es importantísimo hablar del Espíritu Santo, hermanos. Decían algunos autores del siglo pasado, el Dios desconocido. Creemos en Dios que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas distintas. Y que el Espíritu Santo, decimos en el credo, repitan conmigo la frase del credo. Esta es lo que creemos del Señor Dios Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo no es una palomita, ¿sí? El Espíritu Santo no es una llamita de fuego. El Espíritu Santo no es un viento impetuoso o una brisa suave. La Biblia está llena de símbolos que representan la acción del Espíritu Santo, como un aceite que unge, como un viento huracanado en Pentecostés, como una brisa suave en el monte donde se encontró Dios con Elías, como esa palomita que narra el evangelista que el día del bautismo del Señor Jesús, ¿sí? Dice, se abrió los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma como de paloma. ¿Sí? O sea, el hombre necesitamos ciertas analogías para más o menos expresar lo que está sucediendo. El Espíritu Santo no es esa simbología. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. El Dios que santifica el corazón. Es la necesidad que tenemos conocer nosotros los católicos, que tú con tus fuerzas no puedes alcanzar la conversión. Es una gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es la que actúa a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muy bien, quiero hablar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero hablar de entender que Pentecostés, la palabra Pentecostés, que aunque en el origen es esa fiesta del día 50, cuando se derrama el Espíritu Santo en los apóstoles y María, que estaba presente en ese lugar, en el aposento alto donde estaban, que hoy en día Pentecostés podríamos decir que es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, originalmente decimos ahí Pentecostés de ese día 50, pero tenemos que trascenderlo más allá de un acontecimiento histórico. El Espíritu Santo se sigue derramando hoy en la iglesia, sigue manifestando su presencia, su amor, su ternura. Y necesitamos, a la luz de la palabra de Dios, que te voy a leer 5 textos bíblicos
donde se habla de este derramamiento del Espíritu Santo. 4 son derramamientos del Espíritu Santo de manera comunitaria y con una intención muy precisa. Porque el Espíritu Santo no solamente hace una cosa en el corazón del alma, en el corazón del ser humano. ¿Sí? Esta multiforme gracia de Dios que dice la carta de San Pedro, lo quiere hacer en la iglesia de estos tiempos. Porque estos tiempos son difíciles, ¿sí o no? Requerimos la fuerza de lo alto. En medio de las dificultades tenemos que aprender a clamar Espíritu Santo y decirle: ven Espíritu Santo, para que Él se derrame en nuestros corazones, como lo decimos ahorita en oración de inicio. Jesús, el día de la ascensión, quiero leerte, te voy a leer unos poquitos textos bíblicos. Si no traes en qué apuntar, ni modo, ¿verdad? Pero si no, si traes Biblia, pues es bueno que la vayas conociendo un poco. El primer texto que te quiero leer es el día de la ascensión del Señor. Quien narra de los 4 evangelistas de una manera bien detallada el tema de Pentecostés es Lucas, el evangelista Lucas. Y lo narra a detalle en un libro que él escribió, además del Evangelio de San Lucas, el 5.º libro del Nuevo Testamento, que se llama Hechos de los Apóstoles. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles se llama evangelista San Lucas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este libro maravilloso que tenemos del Nuevo Testamento, a algunos se le llega a conocer este libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo, porque vemos la acción del Espíritu Santo en los apóstoles, en la misión, en la persecución, en la acción a través de los milagros, a través incluso del martirio de Esteban, a través de tantos personajes tan importantes como la vida del apóstol San Pablo. Es la acción del Espíritu Santo santificador en los apóstoles, en quien le invoca con sincero corazón. Y lo que leemos en la palabra, que es viva y eficaz, también es una acción del Espíritu Santo para tu vida y para mi vida. Jesús dio una instrucción muy clara el día de la ascensión. Y eso nos vamos al Evangelio de San Lucas, en el último capítulo, capítulo 24. Voy a leer las instrucciones, se fue del domingo pasado, ciertamente, y del jueves también, que es el día 40. Lucas 24 dice, en las últimas instrucciones de Jesús, versículo 44 en adelante, Jesús les dijo: todo esto se había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, lo referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías, su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolos a que se conviertan. Invitándolos a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto, viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Son las últimas palabras del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Le leí los últimos versículos. Así termina el evangelista San Lucas, hablando de una misión bien clara. Una misión que hay 3 palabras que son bien claves, que Jesús les dice el día de la ascensión. La palabra concretamente dice, para proclamar en su nombre, el arrepentimiento, ¿sí? El perdón de los pecados, invitándoles a que se conviertan. Es importante la misión de la Iglesia Católica, de los cristianos por todo el mundo, para ir anunciando la conversión, el arrepentimiento de los pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es una tragedia en el ser humano. Porque el pecado lastima, hiere, ofende, divide las familias.
El pecado entristece, genera depresión, ansiedad y angustia. El pecado es la gran, vamos a decir, la raíz de todos los males. Necesitamos dar conciencia, hermano, que el pecado no es algo que tú tengas que, aunque somos pecadores, no estamos llamados para vivir en el pecado, estamos llamados para luchar contra el pecado con la gracia de Dios. Jesús nos pide, anuncien. Para vencer el pecado se requiere arrepentimiento, es decir, entrar en la conciencia de pecado. Lo que he cometido está mal. ¿Sí? Tengo que pedir perdón a Dios, pedir la gracia de Dios para seguir luchando y renunciar al pecado, no acostumbrarme, no decir pues ni modo, así soy, no va a cambiar. Tú solo no puedes cambiar, pero con la gracia de Dios sí puedes cambiar. Gracias. Si no puedes saber, ¿no? No sé si hay un lugar por ahí. Entonces, esto así es el día de la ascensión. Lucas lo narra. En el libro de los Hechos viene concretamente este acontecimiento que le vamos a poner nombres. Va a ser una pequeña enseñanza bíblica que vamos a dar. ¿Sí? Nombres a estos derramamientos del Espíritu Santo. El primero, de Lucas, del día 50º. Le vamos a llamar el Pentecostés lucano. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pentecostés lucano. ¿Por qué lucano? Por San Lucas, el evangelista, el que nos narra este acontecimiento. Entonces, esto lo vas a encontrar en el segundo libro de este autor Lucas, médico, discípulo de Pablo, que conoció a Pedro, que se entrevistó con la Santísima Virgen María, quien habla de la infancia de Jesús, quien habla de los diálogos de la anunciación con la Santísima Virgen. Lucas, gracias a Dios por este Lucas tan preparado, tan instruido, que nos escribe, para mí es uno de mis evangelios favoritos, ¿verdad? Entre los que estaremos ahí, por su manera de escribir tan occidental, diremos por acá. Entonces, Lucas aquí en este segundo libro que se llama Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 nos vuelve a narrar el acontecimiento de la ascensión del Señor. Lo narra una vez más, así como termina el evangelio, lo narra con un poco más de detalle. ¿Sí? De cómo lo cita, cómo él va subiendo, cómo se aparecen unos ángeles en el cielo y les dice, no se queden mirando al cielo. Jesús le da una instrucción tanto al final de Lucas como al principio de Hechos: no se alejen de Jerusalén. No se alejen de Jerusalén, es una instrucción del Señor Jesús que es bien importante, que lo tengo que traducir ahora para un Pentecostés hoy. No te alejes de la iglesia, de esta nueva Jerusalén celestial. Esta iglesia celestial a la que estamos todos llamados, somos iglesia, no solamente la iglesia peregrina que estamos aquí presentes. Acuérdense que tenemos esta iglesia en 3 dimensiones, en 3 estados diferentes: la iglesia peregrina, nosotros la militante, los que estamos vivos; la iglesia triunfante, la que está en el cielo; y la iglesia purgante, que está antes de llegar al cielo, ¿no? Que está en la etapa de purificación, las benditas almas del purgatorio que le llamamos. Entonces somos una iglesia unida. En la celebración de la Santa Misa estamos presentes en la oración, en la adoración, en la alabanza, en la intercesión. La iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante también le llamamos, ¿sí? Esa iglesia triunfante, la que está en el cielo, la que el libro del Apocalipsis habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Por eso cabe muy bien decir: no te alejes de Jerusalén, no te vayas lejos de la comunidad. Regresa. Salirnos de la iglesia tiene muchos riesgos, tiene muchos peligros. Jesús les pedía: no se alejen de Jerusalén. Y va a ser la segunda instrucción: esperen la promesa del Padre, de la que ya les he hablado, del Espíritu Santo. Jesús constantemente, sobre todo en la última cena, toda esta semana que hemos escuchado los diálogos de la última cena del evangelista de San Juan, nos habla de esos diálogos. Cuando Él venga, nos va a revelar, incluso nos va hasta convencer de pecado. El Espíritu Santo nos da una conciencia mayor de pecado. Mientras el demonio es el acusador de los hermanos, que te genera una culpa diferente, el Espíritu Santo te convence de pecado para que tomes la acción del arrepentimiento. ¿Sí? La culpa, vivir en la culpa, en el dolor, cuidado, porque eso puede generar decir: no soy digno de servir, no soy digno de estar en la iglesia, mejor me voy porque soy un pecador cochino. No, hermanos. El Espíritu Santo, la obra de Él es: te arrepiente del pecado y te acerca a través de los sacramentos a una vida de gracia.
te renueva en su amor, te renueva en la gracia a través del sacramento de la reconciliación, te da la fuerza a través del sacramento de la comunión. Es el Espíritu Santo, quien hace presente a Jesús en la Eucaristía. Cuando el sacerdote impone las manos, invoca Espíritu Santo sobre la ofrenda del pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos al Pentecostés lucano, rapidito. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Solamente voy a leer algunas líneas, no todo, porque en su casa les dejo de tarea que lean el libro completo, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que es el Pentecostés lucano. Sí, esto sucedió 50 días. Jesús ascendió al cielo y dijo: esperen la promesa del Padre, no se alejen de Jerusalén, ya viene. Pero no dijo cuándo, no le dijo el día 50. Le dijo que esperen, invoquen, no se alejen, manténganse unidos ahí. Entonces allí estuvieron orando 1, 2, 3 días, 4. La primer novena de la Iglesia Católica fue la novena de Pentecostés. De ahí vienen las novenas, de ahí vienen los novenarios. 9 días de oración, 9 días de estar invocando al Espíritu de Dios. No basta un día, una oración, una petición, hermanos, hay que ser perseverantes en la oración. ¿De acuerdo? Si Dios no te ha concedido lo que has pedido, es porque te ha faltado constancia, humildad, te ha faltado más súplica. Pídele con más ahínco, pídele con más perseverancia, no te rajes, no amenaces, no extorsiones tampoco en la oración, Porque hay gente, Señor, si no me lo cumples, me cambio de iglesia, de cambio de religión. Y queremos andar de repente buscando donde Dios te conceda hacer lo que te pegue la gana a ti. No. Que el Señor con su Espíritu Santo nos conceda gracia de entender qué es lo que conviene, cuál es la voluntad de Dios. Que llegue a cambiar el Espíritu Santo mi querer por el querer de Dios. Porque el querer de Dios es mejor que el mío. ¿Estamos de acuerdo? Mejor que el tuyo. Lo dice Isaías 55. Sus proyectos no son tus proyectos. Así como dice el cielo de la tierra, así distan nuestros caminos de sus caminos. Entonces, es importante la perseverancia. ¿Cómo? Y aquí le pongo un comentario entre paréntesis. ¿Cómo imaginarse ese grupo de gente? Dice el libro de los Hechos capítulo 1 que eran 120 personas en la habitación alta. Los discípulos, los apóstoles, las mujeres que acompañaban, y entre ellas estaba María, la Madre del Señor. Ahí estaba la Virgen Santísima, presente en ese lugar de oración. ¿Cómo imaginar que oraran 9 días seguidos, 9 noches seguidas los apóstoles, que no podían orar 1 hora en el huerto de los olivos con Jesús el día de la aprehensión? Qué difícil imaginar un Pedro, un Santiago y a Juan que se quedaban dormidos. Lucas, porque es un hombre de la misericordia, su evangelio, decía, se quedaban dormidos de la pura tristeza. O sea, los justificaban, ¿no? Todavía diciendo es que no podían hacer nada, estaban tristes, se quedaban dormidos. Entonces, imaginarte apóstoles que se quedan dormidos 1 sola hora, velen y oren, decía Jesús. El espíritu es animoso, la carne es débil. O sea, la petición de Jesús era: oren constantemente. Y se quedaban dormidos. Entonces, ¿cómo imaginar 9 días orando este grupo de apóstoles? Donde los cabecillas, los líderes, Pedro, Santiago y Juan, se quedaban dormidos. Pablo VI, la respuesta es, el Papa Pablo VI, creo que ya es San Pablo VI, ¿verdad? Que ha canonizado. San Pablo VI, en el documento Evangelii Nunciandi, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo, en las conclusiones de ese documento, dice que protagonista de oración de la velada de Pentecostés era la Virgen María, que solamente María tenía la experiencia del Espíritu Santo, que solamente ella había recibido la efusión el día de la encarnación. Recuerden que Jesús se hizo presente, se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en su seno virginal. Solo María sabía lo que era la efusión del Espíritu Santo. Por eso le llegamos a llamar a María, que es la esposa del Espíritu Santo. Un título que hace alusión que Jesús no es hijo de José. José es el padre adoptivo, pero Jesús se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces solo María sabía lo que era el Espíritu Santo de una manera personal. Entonces podemos imaginar, y esa frase de Pablo VI la tomó
Juan Pablo II en otro documento que se llama Eclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Y ahí Papa Juan Pablo II se va más allá de lo que dijo Pablo VI. Mientras Pablo VI decía, María fue la protagonista en la oración de la vigilia de Pentecostés. Sí, Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía en ese documento que podemos imaginarnos a María animando a los apóstoles. Vamos, Pedro, sigue orando. Juan, es cierto, el Espíritu Santo. Santiago, o sea, era la animadora de la oración, María Santísima. 9 días, era la única que sabía que era una realidad, una experiencia tan cierta. ¿Sí? Y vemos a María dirigiendo el frente, pero cuando llega el día de Pentecostés y se derrama, y todos que estaban encerrados con miedo por la persecución de los judíos y se convierten en valientes evangelizadores, pues Pedro da un paso adelante, asume el papel de piedra, ¿sí? De la que es, como vamos a decir, el fundamento de la iglesia de Jesucristo, que pone a Pedro como el primer papa de la iglesia. Abre ventanas, Pedro da un paso adelante y la Virgen María da un paso atrás. Ella cumplió su misión animando, abriendo el corazón al Espíritu Santo, y los apóstoles, haciéndole caso a María, invocaron y recibieron el Espíritu Santo. Es una belleza leer Hechos capítulo 2. Te leo nomás unos fragmentos. Dice Pentecostés Lucano: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se fueron posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Luego viene la lista de un montón de lenguas, de idiomas que había. Me brinco hasta el versículo 12. Y todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué significa, qué querría significar todo aquello, porque algunos decían están borrachos. Pero miren, me regreso al versículo 11 que me brinqué. Dice, todos les oímos hablar en nuestro propio en nuestras propias lenguas las maravillas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y si ustedes ven después de este acontecimiento, Pedro habla y termina una predicación que quedó todos compungidos. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse, dice Pedro, ¿sí? Y háganse bautizar. La importancia de esta apertura del Espíritu Santo, entrar en ese diálogo que une, que genera conversión. ¿Es posible el cambio de las familias? Sí, si decimos ven Espíritu Santo. Aprendamos que esta obra misionera de la iglesia, cuando nace la iglesia católica, aquí nace la iglesia católica, el acta de nacimiento de la iglesia católica es el día de Pentecostés, no los testigos de Jehová del siglo XIX, o los mormones, o los luteranos del siglo XVI. No, estamos ni los pentecostales evangélicos del siglo XX. Estamos hablando de la iglesia católica que nace en ese año 33 después de Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice que todos oían, que escuchaban todos, hablaban un montón de idiomas y todos entendían un solo mensaje. ¿De qué hablaban todos? De las maravillas de Dios. ¿De acuerdo? Si tú ves tu Biblia latinoamericana, cualquier Biblia católica que tengas, al margen va a haber un texto, no sé si le llaman el paralelo o referencial a otro texto, y te pone Génesis capítulo 11. ¿Por qué te pone Génesis capítulo 11? Porque en Génesis 11 viene el acontecimiento de la Torre de Babel, que es justo lo contrario a Pentecostés. En la Torre de Babel, en aquella época, había un solo idioma. Toda la tierra hablaba un solo idioma. Es la explicación bíblica del Antiguo Testamento del origen de las lenguas. En aquel entonces, una sola lengua en toda la humanidad. Pero de repente dijeron a aquella gente, vamos a hacer una torre tan alta para alcanzar el cielo. O sea, no tiene nada de malo querer llegar al cielo, llegar a Dios, estar más cerca de Dios. El problema era que dice el texto Génesis 11, para hacernos famosos.
Vamos a hacer una torre para llegar al cielo y entonces hacernos famosos. Y justo ahí surge este Babel, en que hubo la confusión de las lenguas. La torre de Babel no concluyó, se acabó, porque ya nadie se entendía, todo el mundo hablaba y nadie entendía, porque Babel está cimentada en el orgullo del ser humano. ¿Sí? Si en tu familia todo el mundo habla y nadie se entiende, es Babel. Oye, tanto que te digo que no me entiendes, parece que estás sordo. Babel. En cambio, Pentecostés es cuando toda la gente, aunque tengan diferentes maneras, formas y estilos de ser o lenguajes, hablan y todo el mundo entiende, porque el que en el lenguaje en el centro está, no el ser humano, sino las maravillas de Dios. ¿Qué quiere Dios para tu familia? ¿Qué quiere Dios en el diálogo con tu esposa, con tus hijos? Pentecostés hoy es ser dóciles al Espíritu Santo, darle paso a Dios, a que se haga su maravilla de la unidad, la maravilla de la reconciliación, la maravilla del perdón y de la evangelización, y hacerme a un lado mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad, que solamente me divide, me distrae, me dispersa. Babel o Pentecostés, hermanos, tú decides. ¿Qué quiere Dios para ti? Pentecostés. ¿Qué quiere el mundo para ti? Es increíble que hasta por temas políticos las familias se dividen. Y yo voto por uno, yo voto por el otro, ya están divididos. Y es que la noticia dice esto, ahora dice lo otro, y estamos divididos. Dios no quiere la división. La división es del demonio, viene del diablo. El diablo, el que divide, significa que se atraviesa. Lo que divide es lo diabólico, lo que une es lo simbólico. ¿Sí? El símbolo de la fe es el credo. El símbolo de unidad de una nación es la bandera, es el himno nacional. Son signos de unidad. Hay que aprender que Dios quiere la unidad. Esto es Pentecostés lucano. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, un Pentecostés que llama a la evangelización para la unidad, para la unidad en medio de la diversidad. Solamente será posible si le damos el lugar a Dios, a hablar de las maravillas de Dios, para hacer un Pentecostés en tu casa, en tu familia, en tu corazón, y no una Babel. ¿De acuerdo? Ese se llama el Pentecostés lucano. Vamos al segundo Pentecostés. Entendiendo como Pentecostés ahora, ya no el acontecimiento del día 50, sino como un acontecimiento vamos a decir, de derramamiento del Espíritu Santo de manera comunitaria. ¿Sí? En la Biblia hay varios acontecimientos, voy a mostrarles 4, y uno en particular de un derramamiento personal con repercusión social. ¿Sí? Segundo, Pentecostés o derramamiento. Este está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Les platico el contexto. Pedro y Juan fueron arrestados porque curaban a un paralítico en el templo, en la puerta hermosa. Que este hombre saltó, entró brincando, alabando a Dios, y los del Sanedrín se enojaron. ¿Por qué andas haciendo eso? ¿Qué pasó contigo? Aquel limosnero les pidió dinero a Pedro y a Juan. ¿Sí? Y gracias a Dios los apóstoles no traen dinero en ese momento. Les hubieran traído dinero, ¿saben qué le hubieran dado a ese paralítico? Pues lo que pedía. Jesús pasó por esa puerta de seguro muchas veces. Y si los apóstoles pasaron por ahí y este limosnero paralítico, cuando vieron a Jesús, ¿saben qué le pudo haber pedido a Jesús? Dinero. ¿Y qué obtuvo? Dinero, lo más seguro. Pero ese día Pedro y Juan andaban como muchos de nosotros andamos, ¿no? Sin ningún peso. Hay días que no tenemos ni un peso. Y este hombre: no tengo ni oro ni plata, dijo Pedro, pues lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levanta de un brinco el paralítico y entra brincando y alabando a Dios. Hizo un escandalazo que los apresaron, les querían prohibir: no vuelvan a hablar en el nombre de ese tal Jesús. Y ellos valientemente decían: ¿cómo vamos a callar lo que hemos visto y oído? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mientras estaban apresados, pues la comunidad estaba orando por ellos ciertamente, ¿no? Entonces ellos, cuando fueron liberados, fueron a la comunidad y sucedió lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos
y les contaron todo lo que habían dicho los jefes sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos, a una, levantaron su voz a Dios diciendo, escuchen la oración que está escrita: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú por el Espíritu Santo pusiste en boca de tu siervo David estas palabras. ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos traman planes vanos? Se han aliado los reyes de la tierra y los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. Es verdad que en esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. A ellos consiguieron lo que tú habías decidido de antemano y llevabas a efecto. Y ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. Concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía, mientras tú manifiestas tu poder y multiplicas tus intervenciones, realizando curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Este es el Pentecostés de la parresía, le podríamos llamar. ¿De la qué? Parresía, una palabra en griega que podemos traducirlo como, aquí se traduce como valentía. Vienen de la persecución, vienen de la amenaza. Está sucediendo algo extraordinario. Los que no se hablaban, Herodes y Poncio Pilato, ahora se ven aliados contra los cristianos. Se ven aliados con los Sanedrín, con los judíos, enemigos del cristianismo naciente. Y la oración de los apóstoles no fue: Señor, mátalos, Señor, destrúyelos. ¿Qué le pidieron a Dios? Si ustedes se fijan en la oración: Señor, danos valentía, danos parresía para anunciar con signos y prodigios en tu nombre. Este es el Pentecostés de la valentía que hace mucha falta en estos tiempos. Hoy, por cuidarnos tanto el punto, por ese, bueno, porque están grabando, voy a hacer la referencia mejor, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar en el YouTube, hay una homilía del santo cura de Ars, ¿sí? Se llama El respeto humano, ¿sí? Pero cuando tú escuchas el texto original y ahí lo leen, concretamente en ese video en YouTube, dice ahí el santo cura de Ars, ese maldito respeto humano, que te da miedo hablar de Dios, te da miedo evangelizar porque ¿qué van a decir de ti? Ese maldito respeto humano que permites que tu hermano, amigo, familiar siga en pecado mortal, siga viviendo de una manera que no es la que corresponde a los hijos de Dios. Necesitamos romper ese maldito respeto humano y pedirle al Señor: Señor, danos valentía, acompaña con signos y señales y prodigios tu obra, tu redención. No importa que los enemigos sean muchos. No pido la destrucción de los enemigos, pido que a mí me quiten lo cobarde. Voy a parafrasearlo, O sea, que a mí me quiten lo que me da pena y me da vergüenza ser cristiano. Estoy pidiendo en este Pentecostés de la parresía que seamos una iglesia de valientes. No para andar denunciando únicamente el pecado, sino para andar anunciando la buena nueva que transforma al pecador, ¿sí? No es trata de andar diciendo, andar señalando: estás mal, estás en pecado, estás equivocado, no se hace así, no se debe de hacer, no debe de vestir acá. No es el no, es el sí lo que tenemos que hacer con valentía. Es decir, anunciar a Jesucristo, que transforma el corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? Es pedir el Pentecostés de la parresía. Muy bien. ¿Quedó claro? Si eres medio cobarde y collón, ¿qué hace falta pedir? Aquí está la oración. Hechos capítulo 4. Vean la oración de los apóstoles. Dios respondió a su oración. Tembló el lugar. Se derramó el Espíritu Santo.
y empezaron a anunciar con valentía, con signos y prodigios. Es decir, imagínate el signo del prodigio de las reconciliaciones, del perdón, de la unidad de la familia, de los que no se hablan se vuelven a hablar. ¿Sí? Que sepan que tienen cabida todos aquí en la iglesia, pecadores y pecadores y más pecadores. La iglesia somos una iglesia de pecadores, ¿sí? Redimidos por la sangre de Jesús, que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso aquí caben todos, ¿sí? Indigentes, homosexuales, lesbianas, todos son bienvenidos a la casa de Dios. Jesús se encargará de cambiar corazones, tú no. Tú no andes queriendo andar dictándote las de moralista, de juez señalando, tú sí, tú no. Eso dejas el juicio a Dios. Tú te toca solamente anunciar con valentía el mensaje de salvación de Jesucristo. Amén. Otro Pentecostés. Este lo vamos a llamar como el Pentecostés de los paganos. Me encanta el Pentecostés de los paganos, porque este Pentecostés, este derramamiento comunitario del Espíritu Santo sucede al apóstol Pedro. Pedro, que un día que andaba orando del techo de su casa, tiene una visión maravillosa, baja un mantel lleno de alimentos, entre ellos alimentos que para el judaísmo estaban prohibidos, considerados como impuros, como la carne de cerdo, las carnitas, era pecado para el judaísmo, tan ricas que son, ¿verdad? Pues, y la visión le dice la voz, levántate y come. No, yo no voy a comer eso, porque para Pedro, con toda la mentalidad judía, decía, yo no puedo comer alimento que está considerado como impuro. Y el Señor le dice en esa voz, no llames impuro lo que Dios ha creado. Y te va a pasar lo siguiente, va a venir a buscarte, vas a ir con ellos. Entonces hay una visión muy interesante. Me adelanto porque no te voy a leer esa parte. Esto lo puedes encontrar en el libro de los Hechos capítulo 10. ¿Sí? Vienen y le tocan la puerta y lo llevan a casa Cornelio, casa de Cornelio, un pagano creyente en Jesucristo, creyente pues, un buen hombre, pero no era judío, era pagano. ¿Sí? Y Pedro empieza a predicarles a él y sucede un Pentecostés inesperado, que Pedro lo entendió. Y lo voy a leer para que entendamos este Pentecostés que hace falta en la iglesia. Que estamos en tiempos que no se ha entendido ni siquiera claridad del tema de la sinodalidad. Que se sigue hablando mal de la sinodalidad, que se sigue viendo mal de temas que parecían tan complejos, pero cuando leemos la palabra de Dios nos ilumina que a Pedro le pasó esto y necesitamos que nos pase lo mismo también a nosotros. Te leo el pasaje, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Entonces dice aquí, voy a leerlo desde el versículo, del 24 o 23. A mitad del versículo 23 dice, cuando vinieron por él a su casa después de la visión que tuvo en el techo de su casa de oración, dice, al día siguiente Pedro partió con ellos y algunos hermanos a Jope. Le acompañaron, dice. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos y había reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba por entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él, y Pedro lo levantó diciendo, levántate, que también soy un ser humano. Entró conversando con él y al ver a todas aquellas personas reunidas, le dijo, ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero, ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre, ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar, apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado buscar. Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa, cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes, que me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Hago pausa, oración y limosna. Dios ve estas acciones caritativas. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón, junto al mar.
Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios y dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Como quisiéramos esa gente en las comunidades, ¿verdad? Gente que estamos dispuestos, Padre, háblenos, predíquenos. Verso 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. A ver, repita conmigo esa frase. Pedro dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Esta es la enseñanza de Pedro. ¿Qué significa? Dios no las hace, Él tampoco las va a hacer, ni tú tampoco tienes que hacerlas. No hagas diferencia, mira, si tú no vas a la iglesia. Oye, mira bien que tú vas y cómo te portas. Y empezamos a hacer diferencia, quién sí, quién no. Mira, ¿ya viste quién comulgó? No, hombre, si supieran la vida que tiene. Y empezamos de repente a querer señalar dentro de la iglesia y peor fuera de la iglesia, en las reuniones familiares. Entonces, verdaderamente Dios no hace diferencia entre las personas. Verso 35. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret, lo tengo subrayado el versículo 38, que dice: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos del diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó el tercer día e hizo que se dejara ver. No por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. A Él se referían todos los profetas al decir que quienes creen en Él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro, sigue hablando Lucas en el versículo 44, cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo Dios regala y derrama el Espíritu Santo sobre los que no son judíos? Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Palabra de Dios. Es el Pentecostés de los paganos. Dios no hace acepción, no hace distinción de personas. Tampoco tú las hagas, hermanos. Todos estamos llamados a buscar a ser incluyentes. El mensaje es para todos. No importa que la apariencia sea rara. No importa lo que suceda alrededor. Estamos llamados a entender en este Pentecostés de los paganos que Dios derrama el Espíritu Santo a quien le busca con sincero corazón. Pedro estaba predicando palabra cuando ¡bum!, derrama el Espíritu Santo. Es Dios quien tomó la iniciativa. Dios quiere derramarse sobre aquellos que no eran judíos, como tú y como yo, que no somos judíos. Y Dios derramó el Espíritu Santo cuando te bautizaron, cuando te hiciste la primera comunión, cada vez que te confiesas, cada vez que comulgas, ¿sí? El día que te casaron, que te casaste, mejor dicho, ¿verdad? El día que cada vez que recibes un sacramento, la unción, es un derramamiento del Espíritu Santo. El día que fue ordenado sacerdote el Padre Hugo,
recibió la unción del Espíritu Santo. Si Dios quiere derramar su Espíritu Santo y ser abierto de corazón, hermanos. Dejar los juicios a un lado, y buscar la unidad, buscar que el Evangelio es para todos, no importa el partido político, no importa si es de izquierda o de derecha, no importa si está gobernando o no, necesitamos saber que todos estamos llamados a pedir Espíritu Santo para que se logre la unidad, sin hacer diferencias, sin hacer acepciones entre los hermanos. Deja de pelear por la política, deja de pelear por los grupos, deja de pelear en la familia. ¿Sí? Si tú hablas en tu casa palabra de Dios, puede pasar esto, puede derramarse Espíritu Santo cuando tú lees la Biblia en tu casa. Amén. Siguiente Pentecostés. Sí, ya es el cuarto, sería este, ¿verdad? Cuarto Pentecostés, me quedan 7 minutos. Cuarto Pentecostés le vamos a llamar el Pentecostés joánico. ¿Cómo? ¿Por qué joánico? Porque por el evangelista Juan. El evangelista San Juan nos narra un Pentecostés muy especial. Mientras Lucas lo pone el día 50, Juan lo pone el día de la resurrección. El domingo de la resurrección Jesús derrama Espíritu Santo sobre los apóstoles. O sea, entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo lo meditamos? Al principio y al final, siempre. No dudes. ¿Cuándo necesitas Espíritu Santo? Siempre y todos los días. Todos los días. Cuando usted en momentos difíciles. Pero mira el enfoque del Pentecostés juánico. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. ¿Sí? Voy a leer en el versículo 21. Estamos hablando del primer día, el día de la resurrección, domingo de la resurrección. Versículo 21, Juan 20, 21. ¿Sí? Jesús, versículo 20, mejor más atrás, 20, 20 o 20, 19, del 19. El mismo día, el primero de la semana, después del sábado, o sea, el domingo, pues, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos. Ahí está el efecto especial, ¿no? Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Veamos este Pentecostés juánico en todo su conjunto, con todo lo que acabo de leer, porque hasta ahí termina la narración del domingo. Ya lo que sigue habla de que Tomás no estuvo presente hasta la otra semana, pero concretamente estamos hablando que ese día concretamente Jesús se aparece a los apóstoles encerrados por temor, por miedo. Jesús se aparece en medio de ellos, les muestra las llagas del costado y de las manos y les dice: la paz esté con usted. Señor, con su palabra da lo que pronuncia. Él es el príncipe de paz, Él da paz. Por sus llagas, ojo con esto, porque por las llagas hemos sido curados, dice el apóstol Pedro citando a Isaías. Entonces estamos hablando de la paz, no una, sino 2 veces repite lo mismo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces que necesitamos más de una vez que el Señor nos dé paz. Hay veces que no es suficiente una y dejar que el Señor siga manifestando su paz, su misericordia. ¿Sí? Sopla sobre ellos, les dice: reciban el Espíritu Santo, les da una misión. El Pentecostés de Juan, lo que le da la capacidad, este versículo se utiliza en el Catecismo de la Iglesia Católica como el argumento del sacramento de la reconciliación, que Dios les da a los apóstoles esta gracia de poder perdonar los pecados. ¿Sí? El sacerdote en persona Christi, en el nombre de Jesús, haciendo alusión a esta orden de Jesús, Dios perdona los pecados del ser humano a través del apóstol, del sacerdote, del servidor. Pero
no es solamente un ministerio para los sacerdotes. Tú tienes el poder de perdonar los pecados. Sí, ¿a quién? Al que te ofendió. No a todo el mundo, No. Solamente a aquellos a quien te ofendió, tú puedes perdonar los pecados. Y si los perdonas, quedarán liberados, hermano. Y si no se los perdonas, quedarán retenidos. Cuidado con aquel familiar que ya murió y murió y tú con resentimiento y odio a aquel familiar que está en el purgatorio porque no vivió de una manera santamente su vida y te ofendió y tú no le ayudaste perdonando. A quien le perdones le quedan liberados los pecados, ¿sí? Pero a quien no perdone le quedan retenidos y también te va a afectar a ti. El resentimiento no es de Dios. El Pentecostés juánico es un ministerio de misión de evangelización para la reconciliación. El evangelista Juan quiere resaltar que la paz, el Espíritu Santo es para que vayas y busques ser un factor, un miembro de evangelización en la reconciliación. El mundo necesita reconciliación. Las familias requieren que haya reconciliación, que ya no haya división entre tus hermanas, entre tus hermanos, que intervengas en favor de la unidad. Acuérdate lo que dice la bienaventuranza de Mateo. Bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? O sea, una puede ser pacifista y otra puede ser pacificador. El Señor quiere que seamos pacificadores, no solamente pacifistas. Yo soy pacifista, no me meto con nadie. Sí, no te metas conmigo, no me meto contigo y estamos en paz. No, esa paz no es la que Dios quiere. Quiere que seamos los que luchan por la paz, por la reconciliación. Cuando hay discusión, cuando hay odio, resentimientos, que tú entres a buscar la reconciliación y la paz. Amén. Amén. Repasando los Pentecostés, hermanos. Pentecostés, el Lucano, que es un Pentecostés para la misión, la evangelización. Segundo Pentecostés, el Pentecostés de la parresía, de la valentía para poder anunciar en medio de la persecución y de las luchas que vengan. Número 3, el Pentecostés de los paganos, para no andar haciendo diferencias de personas, ¿sí? El mensaje es para todos. 4, el Pentecostés joánico, que es para la reconciliación, para la unidad. Perdona, libera y libérate. No odies, no te resientas. Y por último, quinto, que yo no voy a cansar de leer por el tiempo, ¿verdad? Quinto Pentecostés, este ya no es un Pentecostés comunitario, es un Pentecostés personal, de una sola persona en la Biblia, que es la Santísima Virgen María. María Santísima, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, tú vas a encontrar el Pentecostés de María. ¿Se acuerdan del Pentecostés de María? Te lo voy a decir rápidamente, no te lo voy a leer, pero te puedo decir que lo puedes encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26, en el relato de la anunciación, la encarnación. De seguro María estaba orando a solas. Es imposible pensar que este relato sucedió en el mercado, entre la multitud de la gente. María, en la intimidad de su oración, se le presenta el arcángel San Gabriel. Y entra en un diálogo bellísimo que hay ahí, ¿sí? Bueno, no te lo quería leer, ¿no? Porque es un poco largo, pero ten claro una cosa nada más. María entra en diálogo con el arcángel. ¿Cómo será esto? Puesto que yo permanezco virgen. O sea, ¿cómo yo voy a ser la madre? Todo un diálogo, que es lo que llamamos la liturgia de la palabra. María entra en diálogo con la palabra del ángel, que el ángel es un mensajero de Dios, ¿sí? Y lo que dice el ángel Gabriel no es de parte propia, es por mandato de Dios. Entonces, cuando María habla con el ángel, está dialogando con el mensajero de Dios. Cuando tú vienes a misa, la misa se divide en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. La mesa de la palabra, acá, y la mesa de la Eucaristía, acá. En María, en la Anunciación, suceden las dos cosas. Liturgia de la palabra con el arcángel San Gabriel. ¿Y en qué momento sucede la liturgia de la Eucaristía? En cuanto el ángel se retira, se cumple la palabra del ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder de lo alto te cubrirá con su sombra.
Por eso el hijo que tendrá será santo. Es decir, en cuanto el ángel se va, pasamos de la liturgia de la palabra, ¿sí?, a la liturgia de la Eucaristía. El poder alto lo cubre, así como los manos del sacerdote cubre la ofrenda del pan y el vino para que el Espíritu Santo se derrame y se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? Así sucedió con María. Ella, como un cáliz, como un sagrado viviente, el Espíritu Santo desciende sobre ella. Y Jesús hizo una comunión que dura 9 meses en María. La presencia de Jesús en María, esa nueva arca de la alianza, ese nuevo cáliz. Es Jesucristo que se hace presente por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno virginal de María. El Pentecostés de María es como una misa. Ella escucha, dialoga, pregunta, ¿cómo puede ser esto? Cuando tú vengas a misa y escuches Padre de Dios, pregúntate, ¿cómo puedo vivir eso? ¿Cómo llevar a la práctica el mensaje del Evangelio, de la primera lectura, de la segunda, del Salmo? O sea, es entrar en diálogo con la palabra de Dios que me quiere transformar. Con mis fuerzas no, ocupo la fuerza del Espíritu Santo a través del sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Y María no se queda con la experiencia solamente mística, se va inmediatamente a servir. La consecuencia de la comunión es el servicio. Presurosa se va a la casa de su prima, parienta y Santa Isabel, porque el ángel le dijo, ya ves, ahí está. Para que no veas que es una lucito experiencia, hay una manera de hacer tierra, de comprobarlo realmente con tu parienta, la llamada estéril, la viejita esa, la esposa de Zacarías, ya está embarazada, va en el 6º mes del embarazo. Y María presurosa va, y María llena del Espíritu Santo, al solo saludar en la casa de su prima, el saludo tradicional judío, ¿cuál era? Shalom. Con el solo shalom de María, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Esta noche la idea es que tú pidas Espíritu Santo, te llenes de Espíritu Santo, para cuando llegues a tu casa, donde vayas, con solo tu saludo, Dios quiera nos conceda la gracia de que las personas también reciban el Espíritu Santo. E Isabel llena de Espíritu Santo, hay un doble efecto en su interior. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Sí? Una conciencia de pecado, de su realidad, ¿sí? Pero le da un título, primer título oficial de María, la madre de mi Señor. Madre del Señor Jesús es María. No importa que el evangélico protestante no lo entienda, la mujer llena de Espíritu Santo le dice madre de mi Señor. El arcángel San Gabriel le da un reconocimiento, alégrate llena de gracia, la llena de gracia de parte de Dios. Amén. Amén. Yo les pido que en este Pentecostés mariano, este último Pentecostés personal de María, sea también de la misma manera. Cuando vengas a misa, aprende a interactuar con la palabra, que se haga vida la palabra en tu vida, llévala a la práctica, para que cuando comulgues lleves en acción lo que has escuchado y poder llevar al servicio y el Espíritu Santo a los demás hermanos. El Pentecostés de María es una invitación a que vivamos la misa de una manera diferente, como ella, la llena de gracia. Aprendamos con María a invocar al Espíritu Santo. Amén. Amén. 5 Pentecostés, 4 comunitarios y 1 personal. El Espíritu Santo, y hay muchos más, hermanos, pero a veces por tiempo uno tiene que andar eligiendo. Hablar del Pentecostés de Jesús en el bautismo del Jordán, podemos hablar de otro tipo de Pentecostés también que se hacen de manera personal, en la conversión de San Pablo, en la conversión de aquel hermano que era servidor de Egipto, ¿no? el sirofenicio, el eunuco, ¿verdad? Famoso. O sea, vemos que a través de la Escritura Dios derrama Espíritu Santo de manera comunitaria y de manera personal. Dios quiere hacer un Pentecostés hoy, en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad, en tu apostolado, en el coro. Dios quiere derramar Espíritu Santo. Solamente necesitas que tú abras el corazón y humildemente digas: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ven, Espíritu Santo. Amén. Amén. Más adelante va a haber un momento de oración, supongo, ¿verdad? Y ahí vamos a hacerlo de todo corazón. Hermano, gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Salgo volando. Gracias, Saúl, por tu gentileza y por compartirnos mucho de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida.
Dios te bendiga.